La enfermedad cerebrovascular es una enfermedad de base que altera la circulación sanguínea en el cerebro. Está producida por distintos factores, por la edad, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el colesterol alto, el sedentarismo. Y el accidente cerebrovascular, propiamente dicho, también llamado ataque cerebral, es el episodio agudo que la pone en evidencia, el síntoma clínico de esa enfermedad. Las enfermedades cerebrovasculares son aquellas enfermedades donde está afectada la circulación del cerebro, donde tanto las arterias como las venas del cerebro pueden estar afectadas y estas pueden obstruirse o romperse, produciendo dos tipos de enfermedades cerebrovasculares. Digamos, los dos grandes tipos de enfermedades cerebrovasculares son aquellas que se denominan isquémicas, donde las arterias o las venas del cerebro se obstruyen y producen falta de llegada de sangre o isquemia cerebral. Y existe otro grupo de enfermedades cerebrovasculares llamadas hemorrágicas, donde estas venas o estas arterias pueden romperse y producir una hemorragia al exterior. Dentro de este complejo grupo de enfermedades hay diferentes tipos, aquellas donde el paciente ya consulta con su enfermedad en el momento agudo, diríamos con los síntomas de la enfermedad en el momento agudo, y es lo que hoy se tiende a llamar ataque cerebral, es decir, que es el episodio, es el evento final de la enfermedad cerebrovascular que llevó un proceso de a veces meses o años hasta que en algún momento se produce el evento clínico llamado ataque cerebral, y es el evento final, diríamos de alguna manera, que permite llevar a cabo estrategias de tratamiento en el momento agudo. Esto nos abre el gran camino o el gran ámbito de la prevención en la enfermedad cerebrovascular, porque como decíamos, la enfermedad cerebrovascular es un proceso que lleva a ese evento final, que es el ataque cerebral, pero durante el cual tenemos diferentes momentos y diferentes alternativas de la prevención. Hace 6 años sufrí un accidente cerebrovascular llamado ACV, maldita enfermedad silenciosa, porque no da ningún aviso. Se produjo un hematoma en mi cerebro por un pico de hipertensión. Siempre pensé que esto era un problema de gente de edad madura. Fui intervenido quirúrgicamente, de ahí en más empezó mi proceso de rehabilitación. En el trabajo me desempeño normalmente como antes de haberme pasado esto. Lo importante es levantarse y ver que uno vive. Nunca fui un número de historia clínica, sino siempre fui una persona con nombre y apellido como tiene que ser. Fundamentalmente en enfermedad cerebrovascular el principal factor de riesgo de los que son controlables es la hipertensión arterial. Se dice que en realidad el principal factor de riesgo es la edad. A medida que envejecemos tenemos más chances de tener enfermedad cerebrovascular, seguido bastante de cerca por el tabaquismo, por la diabetes, por el aumento del colesterol, por algunas enfermedades cardíacas que predisponen a tener enfermedad cerebrovascular, como pueden ser arritmias, una arritmia llamada fibrilación auricular, enfermedades de las válvulas del corazón, etcétera, producen también un aumento del riesgo de enfermedad cerebrovascular. Pero estos factores de riesgo en general están bien definidos y son fácilmente detectables. Es bastante importante la detección o el chequeo médico periódico para poder detectar estos factores de riesgo. Dentro de los no controlables hay alguna evidencia de que en algunas familias o que puede haber una cierta predisposición hereditaria, aunque esto no es un factor de riesgo tan fuerte, la herencia en la enfermedad cerebrovascular. Se dice que hay una cierta mayor prevalencia en los hombres, aunque el accidente cerebrovascular parece ser algo más grave en las mujeres, algo más severo en las mujeres. La prevención vascular tiende a ser cada vez más algo multidisciplinario, tanto por el hecho de que cuando uno previene o trata, por ejemplo, la hipertensión o el colesterol alto o la diabetes, hace prevención no solo neurológica del accidente cerebrovascular, sino también cardiológica, de la enfermedad coronaria, de enfermedad de las arterias de las piernas, de enfermedad de las arterias del riñón. Pero también entender que estos factores de riesgo muchas veces están presentes todos. Es decir, si una persona detecta que tiene hipertensión, eso no quiere decir que no puede tener además colesterol alto o puede tener el azúcar alto o puede tener un exceso de peso. Entonces, el concepto del síndrome metabólico posiblemente nos ayuda más a entender esto, que el enfoque del control de los factores de riesgo es multidisciplinario y que el efecto beneficioso del control de estos factores de riesgo también
va a influir sobre los potenciales beneficios en diferentes partes del organismo y no solamente en uno solo. No es fácil detectar la inminencia del accidente cerebrovascular. No es fácil decir, bueno, esta persona ha tenido su factor de riesgo presente durante 5, 10, 15 años y es posible que esté ahora ante el momento crítico. Algunas pequeñas evidencias de eso tenemos, pero esto no debe ser usado para pensar que uno puede convivir con su factor de riesgo hasta que aparezca una señal que dice, bueno, a partir de este momento sí me tengo que controlar. Eso no sucede en general. Digamos, la presencia del factor de riesgo silenciosa y el momento y la oportunidad en la cual esto puede complicarse y producir un evento catastrófico no siempre es anunciada con suficiente antelación. Es decir, uno debe tomar como el anuncio importante y precoz la presencia del factor de riesgo. En algunos casos hay personas que, por ejemplo, tienen lo que se llama un accidente isquémico transitorio, que es un evento donde se produce una isquemia cerebral, donde se produce falta de llegada de sangre a una zona del cerebro en forma transitoria. Diríamos, de alguna manera la persona puede sentir la pérdida de fuerza en un brazo, en una pierna o dificultad para hablar, y esto rápidamente retorna a la normalidad. Algo similar a lo que ocurre con la angina de pecho en la enfermedad coronaria, es decir, el síntoma transitorio. Quienes tienen la oportunidad de tener esto como un preaviso, a veces sí, esto se usa como nuestra oportunidad para entender o para diagnosticar una obstrucción de una arteria o alguna enfermedad del corazón o algún otro tipo de condición donde podamos ahí sí ser muy agresivos en la prevención y detectarlo. Se dice que aproximadamente entre un 15 y un 20% de los accidentes cerebrovasculares están precedidos por un evento transitorio, lo cual es una frecuencia baja, teniendo en cuenta también que muchas veces este evento transitorio puede ocurrir mientras una persona está durmiendo, entonces no lo detecta. El accidente cerebrovascular por lo general no duele, sobre todo cuando nos referimos al accidente cerebrovascular isquémico, aquel donde se produce un infarto cerebral. La falta de llegada de sangre al cerebro, a diferencia de la falta de llegada de sangre al corazón, no produce dolor. Entonces muchos de estos síntomas y signos no son acompañados de dolor, por lo tanto eso es uno de los factores donde a veces cuesta reconocer los síntomas, cuesta darle jerarquía a los síntomas, cuesta a veces incluso a los médicos poder enseñar esto, transmitir esto a los pacientes, porque la ausencia de dolor hace que muchas veces uno no preste tanta atención al síntoma. Un grupo de accidentes cerebrovasculares de los llamados hemorrágicos, sobre todo aquellos donde se produce una hemorragia alrededor del cerebro por ruptura de unas dilataciones que se producen en las arterias y que se llaman aneurismas. En estos casos, la ruptura de un aneurisma cerebral y la hemorragia cerebral que se produce en estos casos puede estar acompañada de un dolor importante. Pero no deja de ser esto una minoría de los ataques cerebrales donde el dolor sí es un síntoma importante, donde la persona lo sufre o percibe una cefalea, un dolor de cabeza de alta intensidad, que muchas veces se dice que es el dolor de cabeza más fuerte que he tenido en mi vida. Muchas veces los pacientes lo describen de esta manera, pero no deja de ser una minoría. El 70-80% de los accidentes cerebrovasculares se producen sin dolor. El concepto de ataque cerebral es un concepto fundamentalmente de llegada al público y de conceptualización de la enfermedad, de saber que esto es un ataque, como se le llama ataque cardíaco. Se trató un poco de seguir ese mensaje que los cardiólogos supieron darse hace muchos años, que si usted tiene un problema de la circulación coronaria, esto es un ataque, es una emergencia, es grave y que uno debe reaccionar rápidamente. Bueno, este concepto de ataque cerebral es tratando de transmitir el mismo concepto, que el ataque es un evento agudo, es un evento inesperado, que es grave y donde uno debe reaccionar rápidamente. Esa es la razón por la cual se introduce el término ataque cerebral. Es fundamental reconocer los síntomas, no dejar pasar el aviso, digamos, si la persona tuvo un evento transitorio, pero también cuando el evento no se va, cuando el evento está instalado, es fundamental reaccionar rápidamente, reaccionar con urgencia. Las primeras horas de instalación del ataque cerebral son las horas
claves para poder tomar estrategias de tratamiento, estrategias de manejo agudo del evento y de poder utilizar aquellos medicamentos o aquellas estrategias que son más adecuadas para este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno puede reconocer este evento cerebrovascular en forma rápida, tenemos lo que nosotros denominamos una ventana terapéutica, es decir, es un proceso de tiempo, son unas horas luego del accidente cerebrovascular donde algunas medicaciones, sobre todo aquellas que están destinadas a destapar las arterias, a desobstruir las arterias, son efectivas. Más allá de ese número de horas o llevadas más allá de cierto tiempo luego del ataque cerebral, estas medicaciones no son efectivas. Por lo tanto, ante el evento inicial y ante la aparición de los síntomas, lo que uno debe hacer es reaccionar rápidamente, buscar ayuda médica en forma rápida y hacer esto de forma que pueda permitirle a los médicos tratantes utilizar estas estrategias de la mejor manera posible. El ataque cerebral hemorrágico tiende a ser más grave, tiende a ser más severo. Las consecuencias, tanto en lo que nosotros llamamos la morbilidad, que es el grado de secuela neurológica que puede dar, como la mortalidad, que es el porcentaje de personas que pueden morir por esta enfermedad, es más alto con los hemorrágicos. La ruptura de un aneurisma cerebral o la presencia de una hemorragia intracerebral tienden a ser más graves que un accidente cerebrovascular isquémico. Eso es real. El accidente cerebrovascular o ataque cerebral tiene una alta tasa de morbimortalidad en las personas mayores de 50 años. En los países industrializados es la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Pero si tomamos el cáncer en sus distintas formas, entonces el ataque cerebral constituye la segunda causa de muerte en el mundo. El accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el mundo industrializado. Tradicionalmente se discute o se lo posiciona como la tercera causa de muerte, pero en general cuando se lo nombra como la tercera causa de muerte se considera al cáncer como la segunda causa de muerte, considerando todo el cáncer como una sola enfermedad, lo cual no es correcto porque si recordamos la primera causa de muerte son las enfermedades vasculares del corazón. La tercera causa de muerte serían las enfermedades vasculares del cerebro, entonces entre medio tendríamos un conjunto de enfermedades. Si uno separa el cáncer en los diferentes tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, entonces el ataque cerebral se instala claramente como la segunda causa de muerte por encima de cualquiera de estas formas individuales. El ataque cerebral en las mujeres en España es la primera causa de muerte, aún por encima del infarto de miocardio. Es decir, que en una población muy similar genéticamente, diríamos, a la nuestra, el ataque cerebral es incluso más prevalente o más importante que
que cuando tomamos estadísticas que extrapolamos, por ejemplo, de Estados Unidos. En el ataque cerebral o en las enfermedades cerebrovasculares los síntomas son mucho más variados. No tenemos un síntoma que se pueda distinguir como el síntoma prevalente y a partir del cual uno reacciona. Por lo tanto, ese conjunto de síntomas es lo que uno debe reconocer, sabiendo que muchas veces no es la totalidad de los síntomas, sino que puede ser alguno, o una mezcla de ellos, una variedad de ellos. Fundamentalmente la pérdida de fuerza, sobre todo de un lado del cuerpo, lo que se llama una hemiparesia o una hemiplegia, la pérdida de sensibilidad de un lado del cuerpo, la pérdida de visión en un campo visual o en un ojo, o la visión borrosa, la pérdida de la capacidad de comunicarse, la dificultad para hablar o para entender lo que a uno les dicen, algún tipo de mareos, sobre todo cuando se combina con estos otros síntomas, otros trastornos visuales como puede ser la visión doble. Es decir, estos síntomas, cuando se dan y aparecen en forma brusca, pueden ser indicativos de la presencia de un ataque cerebral. Pero el poder reconocer estos síntomas, sobre todo cuando el síntoma aparece muy bruscamente, cuando aparece de repente, eso es indicativo de que puede ser un evento circulatorio cerebral. En general, hoy existe una tendencia en el mundo a tener localizados lugares que tienen la capacidad multidisciplinaria para atender esta enfermedad. Como decíamos, es una enfermedad donde la diferencia la hace la rapidez de la atención, pero también la posibilidad de diagnosticar qué es lo que está pasando de forma rápida y de tener los medios para tratar la enfermedad en forma rápida y las potenciales complicaciones tanto de la enfermedad como de los tratamientos, que a veces tienen sus riesgos. Entonces esto hace que la persona, por supuesto, deba consultar rápidamente, ya sea a su servicio de emergencias, a su médico de cabecera o ir directamente a una guardia donde se lo pueda tratar. Pero hoy los médicos y los servicios de salud están trabajando para poder lograr que haya centros de referencia donde esta enfermedad se trate en forma organizada. No es fácil que cualquier institución de salud tenga en su guardia un neurólogo, un neurocirujano, un médico clínico, un cardiólogo, es decir, y todos los métodos diagnósticos que implican, además de la posibilidad de brindar ciertos tratamientos o ciertas medicaciones. Es decir, que este concepto multidisciplinario del cual hablábamos en la prevención de la enfermedad cerebrovascular, también hoy se está dando en el tratamiento agudo, es decir, la participación de diferentes disciplinas para diagnosticar y tratar la enfermedad en forma rápida. Cuando el médico examina a estos pacientes, detecta la presión alta. Decíamos que la presión alta es un factor de riesgo, pero también en el momento agudo del ataque cerebral, la presión alta es un componente de defensa del cuerpo para mantener cierta capacidad de circulación en el cerebro. Entonces, esa presión alta en ese momento, lo clásicamente llamado el pico de presión asociado al ataque cerebral, muchas veces los médicos tienden a tratarlo, a dar medicaciones para bajar la presión, interpretando que es un pico de presión, y eso no hace más que agravar la situación. El antecedente de un ataque cerebral es un factor de riesgo para la repetición. El hecho de haber tenido un ataque cerebral predispone a tener una recurrencia. Por eso las estrategias de prevención, por eso el detectar cuáles son los factores predisponentes, el detectar cuál ha sido la causa para prevenir un nuevo evento, porque la presencia de un ataque cerebral es un factor de riesgo para un segundo o un tercer evento, es decir, lo que se llama la prevención secundaria. Cada vez más se están estandarizando o creando métodos para detectar el riesgo cerebrovascular. Es decir, existen los que se llaman campañas de detección de factores de riesgo, programas de prevención, donde en general lo que se debe hacer es los chequeos mínimos y necesarios para detectar los factores de riesgo, por ejemplo, tomar la presión, medir el azúcar en la sangre, medir el colesterol, interrogar a la persona sobre sus hábitos, como por ejemplo hábitos alimenticios, hábitos de fumar, etc. Es decir, la detección de esto permite trazar un cierto mapa del riesgo de la persona y esto hace que, digamos, ese médico o algún programa o alguna clínica entrenada para estos efectos permita dar instrucciones, ya sea de medicamentos, de cambios en los hábitos de vida que permitan prevenir la enfermedad. Y una vez que se produce el evento cerebrovascular, una vez que se produce el ataque cerebral, ahí en ese caso lo que uno trata de detectar rápidamente es el tipo de accidente cerebrovascular, la zona de obstrucción de la arteria para poder
Sí, en ese caso no tanto trabajar en lo que es la prevención, sino implementar medidas que permitan tratar ese evento agudo y minimizar al máximo la secuela. Es común que se atribuyan muchos síntomas que no son relacionados a la enfermedad cerebrovascular y viceversa. Cuando los síntomas de enfermedad cerebrovascular son claros, la falta de información o el hecho de que sea transitorio hace que uno no le preste atención. Es más frecuente que una persona piense que un dolor de cabeza común o una pérdida leve de memoria están relacionados a trastornos circulatorios cerebrales y no tanto el pensar que se despertó esa mañana con un brazo dormido, que puede ser indicativo de un accidente cerebrovascular y que la persona lo interpreta como que está relacionado tal vez a la posición en la cual dormía. Por eso mucho de lo que todavía hoy tenemos es una inadecuada información, una inadecuada educación del público sobre cuáles son realmente los síntomas de un ataque cerebral y cómo reaccionar en ese momento. La cirugía es parte de los tratamientos en cierto tipo de ataques cerebrales. Es una parte bastante prevalente o importante en los ataques cerebrales hemorrágicos, sobre todo en algunos de ellos. En los ataques cerebrales isquémicos no tiene un rol tan importante. Hay algunos tipos de cirugía que se pueden utilizar cuando el accidente cerebrovascular isquémico es muy severo, y hay otros tipos de cirugías como la cirugía de la carótida, donde se desobstruye una arteria que ha causado los síntomas, ya sea utilizando cirugía y posiblemente en el futuro conviviendo con otro tipo de tratamiento llamado endovascular, donde se utilizan stents similares a lo que se utilizan en las coronarias para desobstruir las arterias. Pero en estos casos, en la enfermedad, por ejemplo, de la carótida, de las arterias que van al cerebro, el rol de la cirugía está más relacionado a la prevención de nuevos eventos que al tratamiento del evento isquémico en sí agudo. Es verdad que el ataque cerebral produce una secuela que es mucho más visible y mucho más discapacitante que la secuela que produce un infarto del corazón. Por supuesto, los infartos del corazón son más numerosos. Esto ha hecho que haya más dedicación educativa a la prevención, al tratamiento y a la concientización del público sobre esto. Pero no cabe ninguna duda de que como secuela permanente, como secuela incapacitante, el ataque cerebral es mucho más importante, es la causa número 1 de discapacidad severa en adultos. Por lo tanto, mi sensación es que ha habido un vacío en esa campaña educativa, que se dedicó mucha energía y se puso mucho énfasis en una enfermedad como el ataque cardíaco más prevalente, más mortal que el accidente cerebrovascular en números totales, pero con mucho menos significado en la discapacidad permanente como produce un ataque cerebral. Como neurólogo debemos seguir los pasos que han hecho los cardiólogos en concientizar muy bien a la opinión pública sobre la importancia de la enfermedad, sobre los factores de riesgo, sobre la forma de detectarlo, pero tenemos todavía una campaña muy grande que realizar en educación en ataque cerebral para lograr los mismos resultados en cuanto a conocimiento del público sobre esto. Cuando uno piensa cuáles son las áreas donde más se ha avanzado en el ataque cerebral, teniendo en cuenta que estas áreas pueden ser la detección del riesgo, la prevención, los métodos diagnósticos para uno y otro, el tratamiento agudo y los métodos diagnósticos para permitir estos tratamientos agudos, se ha avanzado en todo. Se ha avanzado en un mejor conocimiento de los factores de riesgo, tenemos mejores estrategias de detección de estos factores de riesgo, tenemos mejores medicamentos y mejores estrategias para el control de estos factores de riesgo. Se ha avanzado sin dudas en todo nuestro armamentario diagnóstico, en toda nuestra capacidad de poder diagnosticar. Hoy se pueden ver imágenes donde el infarto cerebral se detecta en minutos luego de que se ha producido. Podemos ver las arterias con lujo de detalles, aún con estudios no invasivos. Es decir, que los métodos diagnósticos han avanzado muchísimo y, como decíamos al principio, utilizando una ventana de tiempo adecuada, podemos desobstruir arterias, podemos utilizar tratamientos que son de alta eficacia para esto, y el avance también de técnicas endovasculares permite tratar o desobstruir arterias que en otro momento eran inaccesibles. Si tuviéramos que decir cuál es el área donde menos progreso hemos hecho, posiblemente sea el área de concientización de la gente sobre esta enfermedad, y es el aspecto
simple pero enormemente importante de la educación en esta enfermedad. La enfermedad cerebrovascular en algún aspecto está relacionada también con los trastornos de la memoria. Esto es todo un área un poco más difícil de definir o donde no ha habido demasiado consenso en los efectos crónicos, diríamos, los efectos a largo plazo de la isquemia cerebral. Sí se sabe que la acumulación de eventos cerebrovasculares y posiblemente también un efecto crónico de la mala circulación cerebral puede acarrear trastornos de memoria. Tanto es así que hoy se acepta en todo el mundo que las enfermedades cerebrovasculares son la segunda causa de demencia luego de la enfermedad de Alzheimer y no siguiéndola a demasiada distancia. Hoy por hoy se ha enfocado mucho la detección de los factores de riesgo y la prevención a la reducción del número de eventos de ataques cerebrales. Pero algunas de las nuevas estrategias, de los nuevos estudios que se están haciendo en este momento para control de factores de riesgo y prevención de ataque cerebral también incluyen un componente que es estudiar las capacidades intelectuales de la persona y ver si el adecuado control de estos factores de riesgo o la reducción del número de eventos cerebrovasculares que se producen acarrea además una mejoría o una reducción en este componente intelectual de la enfermedad. Por eso este es un área que seguramente va a desarrollarse bastante en el futuro. Algunos pacientes se deprimen luego de un ataque cerebral. Esto es una forma muy común de depresión, es aquella que sigue a un accidente cerebrovascular y muchas veces esta combinación de trastornos del ánimo y de trastornos intelectuales también genera algunos componentes de cambios de conducta. Es decir, el aspecto neuropsiquiátrico, diríamos, del ataque cerebral también es un área muy en vías de desarrollo en este momento. Tanto la percepción de la discapacidad puede causar depresión como el accidente cerebrovascular de por sí, la lesión cerebral puede, entre sus síntomas, causar depresión. Hoy las estrategias están disponibles tanto para detectar aquel que está en riesgo como para tratar este riesgo y también para aquellos casos en los cuales no llegamos tarde para prevenir el evento, poder tratar el evento en forma adecuada y minimizar la secuela. Esto no se puede lograr solamente con la comunidad médica o solamente con el trabajo de los médicos. Es importante que las personas que sufren un ataque cerebral o que tienen factores de riesgo o las personas que lo rodean a este paciente sepan detectar, sepan identificar estos factores de riesgo, sepan si los tienen o no los tienen y ante el evento clínico de un ataque cerebral reaccionen con rapidez y busquen ayuda con rapidez.